El escritor malagueño Emilio Calderón presentó en la tarde de ayer en la Biblioteca María Moliner su nuevo libro premiado con el Stella Maris de biografías y memorias. Y es que la nueva obra de Calderón es una extensa bibliografía de más de 500 páginas dedicada a la figura de Vicente Aleixandre. El poeta sevillano de la generación del 27 fue pieza clave en la vida y en la difusión de la obra del poeta oriolano Miguel Hernández. Calderón se desplazó hasta Orihuela gracias al ciclo de conferencias organizado desde la Concejalía de Cultura, con el impulso de la concejala de Ciudadanos, Mar Ezcurra, bajo el nombre Encuentros con Autor. A continuación les ofrecemos algunas de las anécdotas reflejadas en la biografía de Calderón que tuvimos la suerte de escuchar de primera mano en la mañana de ayer en la María Moliner. El sentido que tenía la amistad, ¿no?, en esa época, ya no solo de Vicente Aleixandre con Miguel Hernández, sino entre todos los miembros de la generación del 27, sería un modelo a perseguir, ¿no?, en cuanto al hecho de la fidelidad, la lealtad y la dedicación, ¿no? Yo siempre había considerado, ¿no?, que la literatura, y lo sé como escritor que soy, ¿no?, la literatura está siempre, lo que uno antepone es el ego, y cuando uno analiza verdaderamente la labor que hizo Vicente Aleixandre por la figura de Miguel Hernández, uno se da cuenta de que también la literatura puede ser todo lo contrario, ¿no? Puede ser dedicación, entrega y una muestra inequívoca de amistad, ¿no? Aleixandre siempre recordó de manera viva y entusiasta y emocionada incluso algunos episodios que él vivió con Miguel Hernández, ¿no? Recuerdo el caso famoso, ¿no?, del saco de naranjas. Vicente Aleixandre, que pasó gran parte de la guerra enfermo, bueno, en una cama en la calle Españoleto 16 de Madrid, pues un día recibió la visita de Miguel Hernández, que portaba un saco de naranjas de aquí de Orihuela, y se las fue soltando en la cama, y él siempre recordó ese gesto, puesto que en esa época de hambruna, conocedor como era de las carencias que tenía económicas la familia del propio Miguel Hernández, sin embargo tuvo el gesto de generosidad de llevarle unas naranjas para que pudiera reponerse de esa enfermedad tan grave que estaba padeciendo, ¿no? Hay otra anécdota que nunca se me olvida y que también refleja la biografía. La casa familiar de Vicente Aleixandre, que es la famosa Belintonia, quedaba en lo que era el frente de guerra, en la ciudad universitaria, con lo que Aleixandre, como digo, tuvo que refugiarse en un piso de un familiar en la calle Españoleto 16, y en un momento determinado él recurre a Miguel Hernández, que poseía un pase para poder llegar hasta el frente en su condición de miliciano, para ver qué podía rescatar de la casa. De manera que Miguel Hernández y Vicente Aleixandre se dirigen hacia Belintonia, hacia el frente de guerra. Miguel Hernández va con una carretilla de madera. Aleixandre se encuentra en la casa devastada, con el techo hundido. Él consigue rescatar un libro, que es El llanto por Ignacio Sánchez Mejía de García Lorca, en su primera edición, con la dedicatoria de García Lorca, y además estaba el libro incluso pisado por un miliciano, con lo que le había dejado como muestra de ex libris es la suela de su zapato, de su bota, pero él está tan devastado ante la visión de la casa, del destrozo de su biblioteca, que al final en la carretilla quien tiene que montarse es el propio Vicente Aleixandre, de manera que Miguel Hernández rescata al propio Vicente Aleixandre y lo lleva hasta Españoleto 16, que es una distancia considerable, siempre lo digo, porque luego Aleixandre cuenta que Hernández, que lo ha aportado durante todo ese trayecto, pues llega sudoroso a la finca, ¿no? Luego, por último, señalar bueno, pues, la labor que Vicente Aleixandre, yo creo que un poco como deudor de esta amistad, desarrolla, ¿no?, de cara a la difusión de la propia obra de Miguel Hernández. Miguel Hernández no sería quien es hoy en día en cuanto a su proyección sin la intervención
que tuvo Vicente Aleixandre, ¿no? Incluso diría que es que llegó Vicente Aleixandre a ejercer de agente literario, que era algo en la época verdaderamente extraño, ¿no? Es decir, que él se toma como algo personal rescatar la poesía de Vicente Aleixandre en una época verdaderamente difícil, en la que no solo estaba proscrito la figura de Miguel Hernández, sino la propia del poeta sevillano de Aleixandre, cuyo nombre estuvo prohibido durante los primeros años del franquismo, ¿no? Él ayuda de manera altruista a Josefina Manresa durante mucho tiempo, con aportaciones periódicas económicas, y no solo él, sino que consigue involucrar a otros intelectuales, poetas intelectuales españoles, para que vayan aportando ese dinero. Por último, mencionar una imagen que me viene a la cabeza, que es un comentario que hace Carmen Conde en sus agendas, que están en la fundación de Carmen Conde y Antonio Oliveira en Cartagena, ¿no? Ella tenía la costumbre de llevar unas agendas que tienen casi vocación de diario, y recuerdo la emoción que me produjo leer cuando se enteran de la muerte de Miguel Hernández, y Carmen Conde, la hermana de Vicente Aleixandre, Conchita Aleixandre, y el propio Vicente se reúnen en el jardín, se abrazan y rompen a llorar. Yo diría que toda la vida, pero no de manera ni voluntaria ni consciente. Yo soy de Málaga y me he criado, he crecido en el barrio donde Vicente Aleixandre veraneaba, de manera que luego mi abuelo, que era un comerciante, mantuvo relaciones comerciales con el padre de Emilio Prados, que es un poeta del 27 y quien propicia la publicación del primer poemario de Vicente Aleixandre, que es Ámbito, en la revista Litoral, ¿no? De manera que por estas relaciones de mi familia con los Prados y luego, en mi caso, por residir en el barrio donde él veraneaba, pues empecé a sentir interés por su figura, ¿no? Cuando yo me traslado a Madrid, creo que soy el único malagueño que no se atreve a tocar la puerta de Belintonia para ser recibido por Vicente Aleixandre, porque en aquella época, solo con el hecho de ser malagueño, el que tiene un recuerdo muy vivo y afectuoso de la ciudad de Málaga, puesto que allí pasa la infancia, él recibía a todo el que fuera de Málaga. Yo, sin embargo, pues anduve un montón de veces por delante de la puerta de su casa. Yo estudiaba más cerca, en la Complutense, pero sin embargo nunca me atreví a tocar ese timbre, con gran arrepentimiento por mi parte. A partir de ahí, bueno, pues seguí, una vez muere el poeta, seguí todos los acontecimientos que han tenido lugar en torno a la situación de la casa de Belintonia, ¿no? De la famosa Belintonia. Hay que recordar que Belintonia, que ahora mismo es una casa que está en venta, es decir, que la puede comprar cualquiera y no tiene ninguna clase de protección. Bueno, pues en Belintonia se lee, García Lorca lee los sonetos del Amor Oscuro por primera vez. Miguel Hernández visitaba la casa todos los domingos, otro tanto hacía Pablo Neruda. Por allí se reúnen Alto Laguirre, Cernuda, se idean y se hablan de revistas. Luego, cuando llega la posguerra, Aleixandre se convierte en la figura protectora de toda la nueva poesía, ya sean los 50, los poetas de los 60, de los 70, los novísimos, los venecianos, todos pasan por Belintonia, ¿no? Sin embargo, la casa no tiene ninguna clase de protección, ni pública ni privada, está en manos completamente privadas y a la venta. Hay una paradoja en torno a la situación de la casa, y es que en el año 40, como símbolo de renacimiento, Vicente Aleixandre planta un cedro en pleno jardín. El cedro hoy tiene una altura que yo creo que supera los 30 metros de altura. Bueno, pues este cedro es lo único que protege la ley. Es decir, uno puede tirar la casa de Vicente Aleixandre, donde acontecieron todo esto, pero sin embargo tiene que preservar el cedro que el propio poeta plantó, ¿no?
En este sentido, bueno, pues creo que ha sido también fundamental, ¿no?, la situación de la casa para que yo me involucrara en perseguir, bueno, pues una biografía que por lo menos rescatara del olvido a un poeta que encima es premio Nobel y desde luego no nos sobran, y de una poesía de una calidad, yo calificaría de excelsa, como es la de Vicente Aleixandre, ¿no? Entonces ha sido todo este proceso, ¿no?, lo que me llevó a escribir la biografía. He procurado además, con lo que eso me ha implicado una mayor dedicación y mayor tiempo de investigación, el ir a las fuentes documentales, porque empecé redactando la biografía en base a entrevistas y comentarios que iba haciendo con personas del entorno del propio Vicente Aleixandre, y de pronto descubrí que había contradicciones y que al final, en muchos casos, lo que hacían estas personas que me hablaban de ciertas anécdotas, de ciertos pasajes de la vida de Vicente Aleixandre, era colocarse en primer término. Es decir, que me di cuenta rápidamente de que la memoria es muy frágil. Y entonces decidí ir a las fuentes, buscar documentos, buscar cartas. Y en ese sentido, bueno, pues claro, ha sido un trabajo más premioso, ¿no?